Muy bien, continuamos en el programa La Noche. Otra de las conclusiones del informe presentado por el Centro de Memoria Histórica y la firma Cifras y Conceptos es que el secuestro en Colombia no distingue edad. Adultos, personas de la tercera edad e incluso niños hacen parte de las lamentables estadísticas. De igual manera, el estudio revela que el sector de la administración pública y defensa del Estado colombiano es el más afectado por este flagelo, con un 19.30% del total de las víctimas. ¿Y cómo están clasificadas las víctimas que hacen parte de las frías estadísticas? Según el informe de Cifras y Conceptos y el Centro de Memoria Histórica, del número total de secuestrados, el 22% son mujeres y el 78% son hombres. Distribución por edad. Este flagelo en Colombia no distingue edad. Niños, adultos y ancianos han sido privados de su libertad. El grupo entre los 18 y 65 años representa el 79% del total de los casos, mientras que las personas mayores de 65 años son el 6% y los menores de edad el 15%, es decir, 3.169 niños han sido secuestrados en el país suramericano, situación que es catalogada como un crimen de lesa humanidad y como una grave violación de los convenios de Ginebra. Distribución por sector económico. Con el 19.30%, es decir, unos 3.969 de los 20.384 casos reportados, el sector de la administración pública y la defensa, donde están incluidos las fuerzas militares y la policía, ha sido el más golpeado por la tragedia del secuestro. Administración Pública y Defensa, 19.30%. Agropecuario, 19.14%. Comercio, 18.92%. Servicios, 9.34%. Transporte, 8.24%. Organizaciones políticas y medios de comunicación, 7.09%. Grupos terroristas como el ELN y las FARC, en medio del conflicto armado, han tomado a policías y militares como botín de guerra. Muchos han recobrado la libertad, mientras que otros han muerto esperando infructuosamente salir del cautiverio. Cargos y filiación política. 938 personas en cargos políticos han sido secuestradas en Colombia. Cargos políticos: personero, 6%. Diputado, 7%. Congresista, 8%, alcalde, 38%, concejal, 41%. Para finalizar el programa, quisiera que usted le contara a nuestros televidentes, ¿es inoperante en este momento el Estado colombiano? O sea, ¿rebasó su capacidad de acción el Estado colombiano en lo que tiene que ver con el secuestro, con la atención a las víctimas de secuestro? Y se lo pregunto en el contexto de lo que le afirmaba al vicepresidente Angelino Garzón, que de alguna manera las víctimas de secuestro tienen que exigir a la legalidad y no a la ilegalidad que responda a sus demandas. Claro. Sí, señor, no, desde luego yo creo que lo que pone en evidencia este esfuerzo investigativo, yo diría, es lo siguiente: una verdad que estaba secuestrada, como lo señala el título del informe, a partir de este momento pudiéramos decir es una verdad liberada. Y es una verdad liberada que comienza a plantearle reclamos no solamente a la insurgencia y a todos los protagonistas que han generado estos crímenes atroces durante tantas décadas, sino que también es una verdad liberada que va a comenzar a exigirle mucho más a la institucionalidad. Y yo diría que en el contexto mismo en el que estaba hablando el señor vicepresidente, qué mejor que un contexto como este de negociaciones para que estas verdades ahora incontrovertibles, realmente porque están lo mejor fundamentadas posibles, se vuelvan materia de reflexión en una escena como esta tan importante, la de La Habana. Que se asuman las responsabilidades allá, pero que se asuman también las responsabilidades continuadas de todas las agencias estatales que tienen al frente el tema. Gonzalo. La Fiscalía tendrá que incrementar su capacidad investigativa, realmente de eso se trata, y también todos nosotros, desde los distintos lugares de la sociedad. Esta es una invitación también a la academia, a las organizaciones sociales, a ser partícipes de estos procesos de esclarecimiento. Porque si bien no podemos aspirar, dadas las dimensiones de lo que estamos indicando acá, a una justicia inmediata, o que haya una transformación inmediata de la eficacia judicial, por lo menos que tengamos la satisfacción y el efecto tranquilizante de tener una verdad reparadora para el país. Gonzalo, rápidamente,
brevemente, porque se nos acaba el tiempo, quisiera que usted le dijera pues, a nuestros televidentes cuál es el aporte real que tiene este importante informe. Es el primero. Yo llevo muchos años analizando el tema del secuestro en Colombia y ningún informe había dado luces tan certeras, no había dado una cifra tan exacta de cuántas personas estaban secuestradas y cómo había operado el Estado frente a ello. ¿Cuál es el aporte fundamental que usted espera que le entregue este informe que usted lideró a la sociedad colombiana y, por supuesto, al Estado? Bueno, yo diría que lo primero, es haber establecido unas cifras, haber establecido unas magnitudes, pero también, como lo muestra la base de datos, tener unos nombres, unos registros, unas víctimas identificadas. Es decir, que la sociedad sienta que a partir de esta investigación no solamente se están señalando esas magnitudes, sino que se están reconociendo unas personas, unos miembros de comunidades, de familias, de comunidades académicas, de comunidades religiosas, es decir, de entornos sociales, porque como se señalaba al comienzo, cuando se secuestra a una persona, no solamente se secuestra a esa persona, se secuestra casi a todo un conjunto social. ¿Por qué es importante que nosotros, universitarios lasallistas, conozcamos esta realidad? Sin duda alguna es una realidad que muchos desconocemos. El hecho de que no nos suceda no quiere decir que seamos indiferentes a un suceso que ha sido de gran relevancia. El porcentaje de secuestrados en Colombia tiene un porcentaje muy alto si no le prestamos importancia. ¿Cuál sería el futuro de un país donde el progresar y el tener un capital extra no es posible? Por grupos al margen de la ley que sin ningún fundamento válido realizan pescas milagrosas, tomas a pueblos y generan terrorismo. Sin embargo, se han realizado acuerdos de paz sin ningún éxito. Algunos siempre se ha hablado de una paz que para muchos es irreal, imaginable, ya que ¿qué sería una Colombia sin guerra? Tal vez serían muchos los afectados. La guerra tal vez sea un negocio con un objetivo muy claro, que no es solamente acompañado de secuestros, sino de más actos terroristas y rebelantes. ¿Hasta cuándo vamos a generar conciencia de la afectación que tienen estos sucesos a nuestro país? Es hora de conocer nuestra realidad, sin embargo es impredecible saber si los procesos de paz sí aportan algo para la solución de este conflicto que lleva muchos años afectando a nuestra sociedad sin una razón justa. Es por eso que debemos de realizar un análisis crítico de nuestras ventajas y desventajas de los acuerdos de paz para así poder tener un conocimiento concreto y poder divulgar cuál es el futuro de los acuerdos de paz, para que así el secuestro se combata de raíz y lleguemos a un fin esperado para muchos y de olvido para otros. La primera solución que yo emplearía sería ser más concretos con el acuerdo de paz y no darle tanta próloga. La segunda es que el gobierno estipule penas más severas para aquellas personas que cometan este crimen y atenten contra la vida de las víctimas. Que el gobierno indemnice a las víctimas del secuestro, ya que fueron privados de su libertad, y para que ellos no tomen represalias para poder llegar a la paz. Y con Andrés, estudiante de La Salle. Andrés, en mi opinión no estoy de acuerdo con los acuerdos de paz, ya que el secuestro no se combate de raíz y llegamos a un fin respecto a eso. Pues yo opino que principalmente los acuerdos de paz son primordial en cualquier país. Yo opino que es una buena estrategia, pero lastimosamente en este país siempre los acuerdos de paz nunca llegan a un punto claro, siempre se quedan ahí trancados. Entonces es una buena estrategia, pero en este país no se ha hecho muy bien eso. Estamos con Milena, estudiante de La Salle. Milena, en mi opinión no estoy de acuerdo con los acuerdos de paz, ya que el secuestro no se combate de raíz y llegamos a un fin esperado para muchos y en olvido para otros. ¿Tú qué opinas referente a esto? Bueno, yo creo que el intento que ha tenido el Estado, el gobierno en los acuerdos de paz para erradicar el secuestro es un buen objetivo, pero no ha tenido en su totalidad como el resultado que se quiere.
¿Por qué? Porque el secuestro aún sigue presente en Colombia y los acuerdos, digamos que son muy parciales. Entonces se ha visto que, por ejemplo, en las negociaciones que ahorita se han marcado, negocian, pero por otro lado hay bombas, hay secuestros, entonces no ha tenido un resultado real. Entonces sí sería importante que trabajáramos más sobre esos acuerdos, sobre el hecho de que las FARC o el grupo ilegal que genere este secuestro cumpla con esos acuerdos y que el gobierno sea un poco más, ¿cómo se diría? Que sea un poco más fuerte en ese aspecto para que el secuestro se elimine, porque aún sigue palpando en este momento en Colombia. Entonces, no estoy de acuerdo tampoco con que el resultado sea el esperado en esos diálogos de paz o en esos acuerdos.